Vamos a hablar de nuestro último capítulo que es obras de protección y más que todo es socavación, ¿no? El tema que vamos a hablar, que es un tema importante que hay que darle su lugar, digamos, ¿no? Comentar al respecto sobre estándar versus LRFD, ¿no? En estándar el tema de socavación eh, y que está muy relacionado a las obras de protección y al NAME y al caudal de diseño, que es un periodo de retorno de 300, 500 años, eh, es mucho más extenso su tratado en el LFD, ¿no? Y por esa razón seguramente no, más que todo por los casos que han habido, ¿no? De puentes que fallan y que se deben básicamente a problemas relacionados con la socavación, pues, ¿no? Es decir, no es que haya fallado la resistencia, sino ha fallado un tema de estabilidad en la socavación que ha provocado el colapso. Pero vayamos a ver, el ratón no sé si está grabando. Entiendo que está grabando. Está grabando. Bueno, vayamos entonces. A ver, aquí tenemos unas imágenes que después voy a comentar, que ya les he mostrado antes, pero digamos, vale la pena volver acá sobre temas de estos, ¿no? Hablemos un poquito de antecedentes. Aquí hay una distribución, ¿no? De un trabajo, ¿no? De dos investigadores que hacen una estadística sobre los problemas, ¿no? que sufren los puentes y qué distribución tienen con respecto al origen. Y entonces ahí tenemos desde problemas de deficiencias estructurales, ¿no? Problemas en la construcción, falta de mantenimiento, no hay tanto ahí, ¿no? Pero crecientes avalanchas, bueno, eso es muy orientado. Bueno, esto es un estudio para una región, ¿no? No es a nivel mundial nada. Pero digamos algo similar para Bolivia podría haber, debería haber, ¿no? Esto generalmente las instituciones que centralizan la información podrían por lo menos tener una distribución porcentual de cuáles son las fallas que ocurren en puente. Pero es muy seguro que el tema de socavación es uno de los más importantes, ¿no? Suele ser generalmente entre las principales causas en las que un puente falle o colapse, ¿no? Y evidentemente hay otras como la excesiva carga. Esto es para países que no respetan al pie de la letra las limitaciones, ¿no? Y también tenemos la deficiencias estructurales, ¿no? Deficiencias más. Esto se llama básicamente problemas en el diseño, ¿no? Esto es en la construcción. La socavación, fíjense que puede ser un problema de diseño, como también puede ser un problema de mantenimiento, perdón, ¿no? Entonces, pueden ser, digamos, esas dos las razones reales a la cual pertenece esta falla, pero dada que se produce con mayor frecuencia, entonces se la sacan, ¿no? La otra, aquí tenemos la falla de mantenimiento, ¿no? Cuando no se lubrica, no se mantiene, no se refuerza o no se cambia adecuadamente los materiales por envejecimiento, ¿no? Entonces eso. Esto ya hemos dicho que es por operación, ¿no? Es decir, durante la operación del puente no hay un control del mismo, tampoco hay conciencia de los usuarios, y esto ya es un poco raro, ¿no? Ya es más del sitio.
Bueno, entonces nos queda claro que la socavación es un tema importante. Entonces vamos a empezar a definir la socavación. ¿Qué es la socavación? ¿Qué es la erosión? Etcétera. Entonces, para hablar de socavación tenemos que, en nuestro caso, hablar de erosión, pero la erosión que el agua produce en la tierra, ¿no? No la erosión del viento en la tierra, ¿no? O tantas otras erosiones que puedan haber, pero principalmente ese es ese efecto del agua sobre la tierra. Y ese proceso erosivo nos daremos cuenta que es sensible en los puentes que cruzan ríos, no en los viaductos. En los viaductos no tenemos problemas de socavación. En los viaductos tendremos otro tipo de problemas, ¿no? Como choques de vehículos o ampliaciones de estructuras adyacentes que pueden desestabilizar al puente, ¿no? Y entonces hay que tomar y precauciones al momento del diseño, de la construcción y de la operación, ¿no? Bueno, llegué aquí, se monitoreó, pero a ver, para no confundir un poco, un proyecto tiene unas etapas, ¿no? Por las cuales atraviesa. Desde la idea, y desde la idea viene un tema hasta definir lo que se quiere hacer, y aquí viene la etapa de diseño, ¿sí? Luego viene la etapa de construcción, y luego viene la etapa de servicio, ¿no? Servicio le llamamos nosotros, o también le pueden llamar la etapa de operación, ¿no? Eso, más en puentes se utiliza servicio. Entonces, cuando hay que tomar precauciones para la socavación, ya desde la etapa de diseño hay que ver, ¿no? Y también durante la construcción, las diferentes etapas constructivas pueden ameritar medidas correspondientes. Y durante la operación o durante la etapa de servicio se hacen una serie de actividades. Esa serie de actividades puede ser propiamente dicho la operación, aunque en puentes eso es muy mínimo, y puede ser el mantenimiento, ¿no? Y dentro del mantenimiento está una actividad muy importante que es el monitoreo, ¿sí? El monitoreo, que es simplemente observar cómo se está comportando la estructura, ¿no? Y con ello anticipar antes de que se produzcan fallas o inconvenientes, ¿no? Eh, proceder, digamos. Bueno, digamos eso como para orientar. Entonces, en todas estas etapas se tiene que tener cuidado. Y obviamente la última etapa es ya de demolición, demolición o refuerzo, renovación del puente, ¿no? Entonces ahí muere el puente o ahí tal vez se, se refuerza, ¿no? Se toma la decisión de invertir para prolongar unos años más la vida útil del proyecto, del puente. Bien, entonces eso es, ¿no? Y generalmente, como estamos ahora, ¿cómo encaja esto en la normativa actual de inversiones públicas, ¿no? Del gobierno, digamos, que es el que más construye puentes? A toda esta fase le llama la preinversión, ¿sí? Y a esta fase le llama la inversión propiamente dicha, ¿no? Preinversión e inversión. Bueno, algún día hablamos de esto, ¿no? Pero ahorita ahí lo dejo para continuar. Entonces hablamos de la socavación, ¿no? Es un proceso erosivo del lecho del río que modifica su perfil, ¿no? En el tiempo y debido a la acción del agua. Entonces, como ya he adelantado, predecir el comportamiento del agua en los caudales es una tarea, es un reto para los ingenieros, ¿no? Entonces, eso. Pero también uno dirá, todo será socavar, socavar, socavar. No, también hay problemas de sedimentación en puentes, ¿no? Aunque lo hablamos así como un caso específico, ¿no? Raro, que suele dar problemas, pero suele darse. ¿Y dónde? A ver, sin ir muy lejos en esta ciudad, el, si no me equivoco,
cada cierto tiempo tiene que entrar maquinaria del municipio para despejar estos puentes que están en las cholas, ¿no? Este puente que llega de Irpavi y de Achumani, en ese encuentro. Porque el arrastre de material llega y llega a colmatar, llega a elevar el lecho y puede ser un peligro para, ¿no? Para cuando venga una avenida, no va a remover de golpe todo ese material sedimentado. Entonces, ¿no? Entonces ahí se tiene un problema. A ver, para ponerlo gráficamente, si digamos este es el perfil, ¿no? Entonces ese perfil se modifica, ¿no? Y se llega a sedimentar material y ya no deja suficiente espacio para la circulación del agua. Y cuando hay una avenida, obviamente no es que esto se va a erosionar de golpe, ¿no? Sino este estrangulamiento puede causar problemas. Pero son casos raros. Por lo que son casos raros, solo comentamos hasta ahí y nos vamos al tema de la erosión, ¿no? La erosión es un proceso en el cual el lecho del río pierde material, ¿no? Y su perfil se va modificando en el tiempo. Entonces, dependiendo de cuál es la velocidad del agua y cuáles son las características del río, se pueden presentar tres casos, ¿no? Un proceso de erosión, ¿sí? Un proceso de erosión, un proceso de sedimentación, o puede estar en un equilibrio donde ni se erosiona ni se sedimenta. ¿Qué pasa en cada caso? Depende mucho del material del lecho, obviamente, de la velocidad y caudal del río, ¿no? Como es. Entonces, eso es lo que... Y muchas veces también de la forma del río. Por ejemplo, puede presentarse en una misma sección ambos fenómenos. Y alguien dirá, ¿cómo puede presentarse eso en un río? Este fenómeno no es muy típico cuando tenemos una parte curva, ¿no? El río está bajando, ¿no? Y claro, por el cambio, por el cambio de dirección, en en esta sección, ¿no? Si vemos así, en esta sección se produce erosión y en esta otra se produce sedimentación. Y es que en los ríos maduros, no tan maduros, también no pueden ver que en todo este sector se forma una playa, ¿no? Y es porque se está produciendo el fenómeno de sedimentación. Y aquí no, ¿no? Es más bien una especie de, ¿no? Aquí suele estar la playa, aquí la playa y aquí, ¿no? Es decir, es como una pendiente más al otro. Entonces, puede darse eso, ¿no? Que en ciertos tramos puede producirse los dos fenómenos. En general se produce un fenómeno en toda la longitud, en promedio se produce un fenómeno de erosión o de sedimentación. Entonces ya cuando uno habla de ríos, ¿no? Cuando uno empieza a analizar las características de los ríos, puede ver que generalmente los ríos jóvenes tienen esos fenómenos de erosión y los ríos maduros, ¿no? Ya, que están por llegar, digamos, a la llanura y en las llanuras, tienen fenómenos de sedimentación principalmente. Ahora hablemos de la erosión. Como hemos dicho, este es un fenómeno más peligroso en los puentes. Tenemos varios tipos de erosiones, ¿no? General, transversal, en curvas, local. Pero digamos que para muchos en la bibliografía de puentes los clasifican en dos, ¿no? La socavación general y el otro que es la socavación local. La socavación general, como aquí dice, ¿no? Es un descenso generalizado del fondo del río, ¿no? No es un... Entonces tenemos la quebrada y toda la quebrada se va erosionando porque el río es joven, tiene buena pendiente, tiene alta velocidad, ¿no? Tiene arrastres de material, por esa razón, entonces se va erosionando en total, ¿no?
Luego también puede haber erosión transversal, ¿no? Es decir, en los márgenes se puede producir principalmente esa erosión. ¿Debido a qué? A que por algún fenómeno, bueno, por alguna razón natural o provocada por el hombre, hay un estrangulamiento del río, ¿no? Entonces, el río viene todo en equilibrio, por decir la mayor parte de su recorrido, pero llega a un lugar donde hay un estrangulamiento y entonces ese estrangulamiento provoca mayor velocidad y por lo tanto esa mayor velocidad provoca también un proceso de erosión. Esto se presenta también, ¿no? Porque las montañas provocan en algún sector un estrangulamiento. Y lo de las curvas ya hemos hablado, ¿no? En la lámina anterior. En general, en la sección existe una socavación en un sector y a veces una sedimentación en el otro. Pero luego viene la socavación local, ¿no? Y en ellas se distinguen dos tipos, ¿sí? En ellas se distinguen las que están obras rodeadas por las corrientes, que se tratan en nuestro caso de pilas, y obras que están más pegadas al margen, que en nuestro caso serían los estrechos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos los dos, general y local. General no tiene nada que ver con el hombre, entonces la curva del río se produjo nomás de manera natural el estrangulamiento y en general, no porque el río es joven, va a haber una disminución de la cota de manera general y a lo largo de todo el río, ¿no? Bueno, entonces, hablemos de la socavación general, ¿no? De la erosión general. Hay algunos dibujitos aquí, ¿no? Para un poquito, ¿no? Ver cómo se producen estos fenómenos. Aquí, ¿no? La general. Aquí, fíjense que es una socavación general porque se ha estrangulado el río, ¿no? Entonces aquí la sección hidráulica está disminuida, pero por los accesos que se han generado, y eso provoca una alteración, digamos, de la sección. Todo el fondo baja, no, todo el fondo se ve afectado. A eso se llama socavación general. Entonces, si se erosiona o no se erosiona, es una cuestión de equilibrio, como dice acá, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir que hay una velocidad del río que provoca la erosión, ¿no? Podemos llamarle la erosión límite o la velocidad de equilibrio, le llaman, ¿no? En la cual si el río está circulando con esa velocidad, no se erosiona ni se sedimenta. Pero si el río aumentara, ¿no? Y fuera mayor que esa velocidad de equilibrio, entonces se produce la erosión. Si esa velocidad del río es menor que la velocidad de equilibrio, entonces se va a producir fenómenos de sedimentación, ¿sí? Siempre y cuando el río traiga materiales en suspensión, ¿no? Entonces se va a ir sedimentando. Entonces es una cuestión de velocidades más que todo, ¿no? El principal criterio que generalmente sirve para saber si se va a erosionar o se va a sedimentar. Hablemos ahora de la socavación local, ¿no? De la erosión local. Entonces, este término de socavación se usa más cuando hablamos de erosión local, ¿no? Ahí es donde se dice, no se ha socavado el puente, significa que ha pasado una erosión local sumada con la general en los estribos o en las pilas. Un término muy usado en puente, ¿no? Pero puede haber o no haber puente, en general se produce un proceso erosivo del río, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esto? Evidentemente, ¿no? No sé si, no me acuerdo si en hidráulicas, en canales, flujo de canales o en el laboratorio de hidráulica se estudia este fenómeno en el cual cuando uno interrumpe el flujo del río, por ejemplo, aquí hay un río, ¿no? Cuando uno interrumpe el flujo del río,
Entonces, al chocarse con un obstáculo se generan remolinos, como están acá. Y estos remolinos empiezan a erosionar esta base, ¿sí? Generalmente después del obstáculo es donde se produce el proceso erosivo más extendido, ¿no? Delante y después, pero se extiende un poco más después. Porque cuando chocan las corrientes del río, entonces hay un obstáculo que no deja circular bien y entonces pueden generar estos vórtices que son los vórtices que provocan la erosión. ¿Sí? Esos. Y aquí se puede ver, ¿no? Cómo poner una pila con el lado más largo a contra, de vista a la corriente no es conveniente, ¿no? Y por esa razón la pila la vamos a orientar así, ¿de acuerdo? Eso es entonces, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de erosión, ¿no? Pero ya, ¿quién es el que más sufre la erosión? ¿Los pilos, las pilas o los estribos? Evidentemente las pilas, ¿no? Las pilas son las que interrumpen, están propensas a interrumpir la corriente del río, eh, mucho más que los estribos, porque los estribos están en los márgenes, ¿no? Entonces, son las pilas que generalmente incluso hasta en niveles de agua ordinaria y mínima van a estar ahí obstruyendo el paso del río. Entonces, esa presencia de la pila provoca cambios, ¿no? Entonces, el río que venía con una sección transversal, ¿no? De esta manera, un poco más allá ya no tiene esa sección transversal, sino que tiene una sección donde hay un obstáculo llamado pila que está obstruyendo. Entonces, si se dan cuenta, la sección hidráulica del río cambia. Y eso es lo que hay que modelar, ¿no? Es lo que hay que, fíjense, sucede una disminución. Obviamente que aquí está un poco exagerado, ¿no? De la sección, pero igual es eso. Entonces, si el río estuviera así, el proceso erosivo ¿no? Hubiera sido de esta manera, ¿no? La socavación general. Pero debido a la presencia de esos obstáculos, existe, ¿no? Un fenómeno así, donde se produce mayor socavación en los lugares donde están los obstáculos. ¿Mm? Entonces, ese es un cuidado que hay que tener. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo entonces calculamos la erosión? Como les decía, en proyectos grandes, complejos, el hidráulico apoyado en paquetes informáticos puede estimar cómo va a ser este proceso erosivo, ¿sí? Pero para ello necesita saber cuántos apoyos, cuántas pilas va a tener el puente. Y es entonces cuando el proyectista le va a decir, de mi prediseño, ¿no? Y de mi alternativa seleccionada a nivel prediseño, yo sé que va a haber estos apoyos, tantos apoyos con tanto ancho. Entonces el hidráulico agarra eso y los modela, ¿no? Habrá una modelación antes y después del puente, y, bueno, ¿no? Es decir, a lo largo del puente, una buena longitud de río. Entonces él va a poder hacer esa modelación, pero también antes no había modeladores, ¿no? Entonces antes tenía que aplicar algunos métodos para poder estimar estas erosiones. Como yo les dije, estimar estas erosiones es un gran reto. Pues me animaría a decir que, aunque en la literatura no se dice de esa manera, ni con porcentajes ni nada, pero pienso yo que hay una mitad de experiencia y una mitad de cálculo, ¿no? Una mitad de experiencia y criterio. Porque puede ser que de aplicar tres, cuatro fórmulas de erosión,
Las tres o cuatro me parezcan, me puedan parecer resultados no convenientes o que no reflejan la realidad de mi problema. Y ahí es donde entra la experiencia y criterio para decir, no, la socavación va a ser de tanto de profundidad, ¿no? Y obviamente habrá que escribir algo que justifique ello. Por ejemplo, puede ser que mis métodos me digan 4 metros, 5 metros, 7 metros, ¿no? Pero sucede que en el historial del río, en el historial y en la memoria del lugar, del municipio, de los habitantes, se ha producido socavaciones de 10 metros. Entonces, no voy a yo aferrarme a mis ecuaciones, porque seguramente esas ecuaciones no han sido, son ecuaciones empíricas, ¿no? Para cierto tipo de suelos, para cierto tipo de condiciones, que no son exactamente las mismas que yo tengo en el sitio, sino solamente aproximadas. Entonces, tal vez por esa razón no me está dando los resultados correctos, ¿sí? Y entonces no puedo ser eh, muy aferrado a las ecuaciones para decir, no, mis ecuaciones me dicen que son 6 metros. Y eso de 10 metros, no. Entonces pasa, por ejemplo, como eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la erosión en pilas viene de esa manera. Entonces, nuevamente, ¿no? Poder estimar a esto, necesito modelar este canal. Un canal de geometría compleja, con un obstáculo en medio camino, con un material del canal que bien puede ser, es heterogéneo, y además puede ser por estratos, ¿sí? Hasta eso, ¿no? Una parte erosiva puede ocurrir en un estrato y la otra parte erosiva en otro estrato, ¿no? Puede darse. Todo eso tiene que incluir en el cálculo. Tercero, tengo que estimar yo el caudal para un periodo de retorno, y eso es otro cálculo también que generalmente viene de analizar la cuenca, el área, con qué intensidad, definir el periodo de retorno, ¿sí? Y de la intensidad tengo que tomar datos históricos, ¿no? ¿Se acuerdan de hidrología? Y esos datos históricos a veces no los tengo en la cuenca, ¿no? Tengo que agarrar un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, hacer una triangulación para saber históricos de precipitación en esta área. Y esos son históricos de 20, 30, 40, 50 años. Yo tengo que estimar periodos de retorno de cuánto, 200, 300, 400, ¿no? Años de periodo de retorno. Entonces, fíjense, hay que ser conscientes de las limitaciones que tienen los ingenieros para poder calcular este caudal, para poder calcular este modelo y para poder, al final de cuentas, todos estos datos que me definan este dato que necesito tanto, ¿sí? Por eso soy muy enfático y en esta clase tal vez es, además de la de pretensado, esta es la otra clase que me gustaría, que yo le tomo con mucha importancia, porque, porque yo se lee en la bibliografía, lo he visto en la práctica, proyectos que han tenido problemas porque la socavación ha sido un lío. Ha sido algo que ha provocado la falla, ya sea no haber considerado bien en esta etapa de hidrología, de hidráulica, ¿no? Y de criterio, porque al final estos son números, y ahí el ingeniero y el hidráulico verán si son coherentes los resultados con las condiciones del lugar.
basados en experiencia, en criterio, en bibliografía, en conocimientos, ¿no? En todo eso. ¿Qué más se podría sumar a todo este reto? Algo que es bien importante, ¿no? Y que ustedes han debido llevar, ¿no? Algo llamado el cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático? El cambio climático viene, ¿no? Asociado con fenómenos del niño, la niña, ¿no? Cosas que no pasaban antes, ahora empiezan a pasar. Y esto hace tambalear porque ya invalida un poco los históricos que yo tenía aquí, ¿no? Esos históricos de datos. Esos históricos de datos ya no son tan reales, ¿no? Bueno, no digo reales, sino ya tengo que analizarlos considerando el cambio climático porque me lo está afectando. Hay crecidas que ocurren y uno dice, no, no sé, ¿no? Esto no estaba previsto, que crezca así este río, y en dos oportunidades seguidas, ¿no? Con pocos años de diferencia. Entonces, esto de acá, el cambio climático está provocando o sequías o inundaciones, o solamente todo es lluvia, ¿no? Ojo, cambio climático es muchas cosas y a lo que afecta a los puentes, obviamente son las crecidas. Y a otros lados serán las sequías. ¿No? Hay otros tipos de cambios que afectan, digamos, todo este normal procedimiento que teníamos antes. Entonces, señores, ¿no? Esto es un poco para abrirles los ojos y nuevamente no es que esté en contra de programas ni nada, ¿no? Son herramientas necesarias los programas. Pero si yo me voy a meter a diseñar en HeckRash, ¿no? Profesionales de socavación, sin ser conscientes de las limitaciones o sin ser conscientes de la precisión de los datos que el hidrólogo me está dando, ¿no? Esto es un error fatal. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Bien. Aquí hay un poco de texto, ¿no? Algunas veces no hablo del texto porque no es un karaoke esto, digamos, ¿no? Bueno, veamos a la erosión local en pilas, que es lo que más preocupa, ¿no? Generalmente es donde es lo primero que es afectado por socavación. Entonces, ¿de qué depende esa erosión en pilas que yo grafiqué? ¿No? Y grafiqué en macro, ¿no? Desde dónde va hasta el origen, ¿no? Estudios de hidrología, hidráulica, topografía, de suelos, son los 4 estudios involucrados en la erosión. Entonces, se los puede agrupar en estos tipos de parámetros, ¿no? En 4 parámetros que influyen en la erosión de las pilas. Primero hablemos de los parámetros hidráulicos. Lástima que no he preparado un dibujito para que me ayude a explicar, pero lo vamos a ir dibujando, ¿no? Entonces, una manera de que me apoye un poquito, voy a tratar de dibujar aquí. Aquí veo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un río y probablemente vamos a tener una pipa aquí. Ya. Desde luego, les decía, cuando hablábamos de erosión, si se erosiona un río o no se erosiona, depende de si la velocidad del río es mayor a una velocidad límite, ¿no? O una velocidad de equilibrio. Si la velocidad del río es mayor que la velocidad de equilibrio, hay erosión. ¿Cómo se determina esa velocidad de erosión? Ya vamos a ver más adelante, pero depende principalmente del suelo. Si el suelo es una arenita suelta, fíjense, a poca velocidad ya se va a querer erosionar, ¿no? Pero si ese suelo tiene un material cohesivo y está, ¿no? con un material fino, entonces no será tan fácil erosionar. Un ejemplo, digo, ¿no? Bueno, entonces depende del tipo de suelo. Velocidad media de la corriente. Nos referimos a eso, ¿no? Velocidad del río. Va a depender de eso.
Mientras más velocidad haya, más rápido será la erosión. Luego, a ver con una flechita del tirante frente a la pila. Bueno, se ha visto que mucho tiene que ver qué tanto de profundidad hay, ¿no? No es lo mismo un río que tenga 2 metros de profundidad con un río que tenga 10 metros de profundidad, pero con la misma velocidad media. Entonces, el tirante, el tirante frente a la pila también es ¿no? La velocidad del río y el tirante frente a la pila. Luego tenemos la distribución de velocidades. ¿Pero qué distribución? Bueno, pues si se acuerdan un poquito de la parte de solicitaciones, si este es en perfil, esto que dibuja en la flecha roja, el río en vertical varía, ¿no? Varía de velocidad. Esta es la vertical del río, por si acaso, ¿no? Voy a dibujar con su... Ahí, ahora sí. Y este es el lecho del río. Entonces, depende de esa distribución. ¿Qué más? En realidad, esta es la distribución vertical, ¿no? Hay también distribución horizontal, bueno, depende de todo. Luego tenemos la dirección de la corriente respecto al eje de la pila. Claro, ¿no? Yo tengo una pila así y tengo mi río que viene ahí, inconveniente, ¿no? Va a haber más erosión en esta pila que si el río viene de esta otra manera. Ahora uno me dirá, pero el ingeniero, usted está cambiando el río como si fuera como si yo pudiera cambiar fácilmente la dirección de un río. No, pues por esa razón se orienta las pilas, ¿no? Me acuerdo que yo les he dicho, ¿de dónde salen los expuentes desviajados? Justamente de que yo oriento las pilas de tal manera de minimizar el ancho que se opone a la corriente, ¿sí? Ese ancho. Luego viene de los parámetros del fondo del río, todo lo rojo, ¿no? Todo lo rojo. Diámetro de los granos, ¿quién me lo determina? Ensayo de granometría. Distribución granulométrica, granulometría. Aunque debo un poquito aclarar, ¿no? A ver, esto sí es granulometría, ¿no? Pero aquí se hace también una caracterización de los granos. Si los granos son planos, si los granos son, es decir, si tienen una forma más achatada, más plana, o unos granos, ¿no? Más uniformes, ¿no? No tan planos, entonces el diámetro de los granos también. E igual la forma de los granos, ¿no? Porque hay granos que son más redondeados y otros que son más, ¿no? Más astillados, más con esquinas. Todo eso va a influir, ¿sí? Hay que conocer esa composición de... Esto tiene mucha relación con canales, ¿no? Ustedes se acuerdan de hidráulica de canales abiertos. Ahí se tenía que saber la geometría del canal, el material del canal, porque el material del canal influía en la velocidad. El canal podía estar en velocidad subcrítica, supercrítica, ¿no? Bien. Grado de cohesión y cementación. Claro, ¿no? Les decía, si tengo solo arena, fácil se erosiona, pero si hay algo de cohesión con algún material fino, entonces eso también va a influir. Peso específico sumergido. Mientras más pesados sean los granos, más difícil de erosionar. Estratificación del suelo. Si solo es un solo estrato o hay varios estratos, ¿no? Un estrato de suelo que es muy erosionable, pero inmediatamente después ya le sigue un suelo que es mucho más resistente a la erosión, ¿no? Entonces, eso también influye en determinar la profundidad de la socavación. Luego, parámetros geométricos de la pila. Claro, ¿no? El ancho. Aquí el ancho, nuevamente el ancho.
Ya hemos hablado de esto, ¿no? Este ancho que se opone al río. Este ancho. Si esto no es el río, este es el río, entonces este ancho. También tenemos la relación largo-ancho. También había sabido influir, fíjense, ¿no? Es decir, influye mucho esto de acá, esta relación. Mientras más parecidas sean, es más propenso a la erosión, ¿no? Pero mientras más largo es, no tanto. Bueno, hay una relación. Perfil de la sección horizontal. Esto se refiere justamente a que si en el perfil de la sección horizontal, ¿no? Es decir, si yo lo hago aquí aerodinámico o no lo hago aerodinámico, en la pila del puente. No solamente es el ancho, ¿no? Sino también es la forma, en otras palabras. Y por último vienen los parámetros de ubicación del puente. Es decir, esto ya tiene que ver más dónde está ubicado el puente. Si está en un lugar, les decía, ¿no ve? A veces un río naturalmente llega a una sección apretada, ¿no? Esto porque los cerros cuando se han formado muy pegados y son suelos rocosos y en un lugar sucede que un río por un tramo está estrangulado. Y si está estrangulado, hay alta velocidad. Y si hay alta velocidad, hay más erosión. La forma del río en planta, claro, les acabo de decir que si se encurva, se erosiona en un lado y se puede sedimentar en el otro. Si es recto, la erosión va a ser uniforme en todo el año. Eso también va a afectar en las pilas, ¿no? Obras de control de gasto que se hayan construido. Esto es bien importante. Aguas arriba si he hecho algún control de la erosión o y aguas abajo también. Aguas arriba puede ser unos rompedores de velocidad cuando no, cuando es un río joven. Y en cambio, cuando es un río maduro, tal vez puede ser más conveniente aguas abajo hacer unos muros transversales para hacer el control de la erosión. ¿Sí? Aquí no sé, no sé si hay alguien que ha llevado obras hidráulicas, ahí se habla bastante, ¿no? Vertederos, muros transversales, reductores de energía cinética. Bueno, ahí va. Veo, fíjense, tantos parámetros para calcular la erosión, ¿no? Esto para que quede nuevamente claro que es un poquito delicado el cálculo del mismo. Se los agrupa en estos tipos, no se olviden, ¿ya? Esto sí seguro es una pregunta de examen. Pregúnteme, a ver, dígame tres parámetros del fondo del río que influyen en el cálculo de la socavación de pie. Cualquiera, aquí hay seis, me dicen cuatro, nada más. A ver, aquí, ¿no? Estimar la erosión del local en pilas, se pueden dividir los métodos en tres, digamos, ¿no? Bueno, hay pues, digamos, tres formas de calcular. Y de esas tres formas, esos tres métodos, se desprenden varias ecuaciones, ¿no? Fíjense aquí he puesto y realmente no vale la pena, aunque yo lo tengo disgregado cada método, pero cada método es una ecuación empírica con elevado a 2/5, raíz de no sé qué, del diámetro por el peso unitario, ¿no? No vale la pena, ¿no? Pero antes, cuando no había programas, claro que estos métodos servían. Ahora siguen sirviendo como una forma alterna de verificar nuestros cálculos, ¿no? Entonces, sí, se da, ¿no? No lo desgloso, pero ustedes tienen que saber que existen estos métodos empíricos. Me hubiera gustado mostrar algunas ecuaciones, pero mm, tal vez para mostrar, ¿no? Simplemente de cómo se ven, cómo se pintan, ¿no? Cómo son de complejos. Entonces hay varios, ¿no? Entonces yo tengo que con ayuda de la bibliografía, porque aquí la norma ya no me ayuda, ¿sí?
no me dice mucho, nada. Me dice, sí, entre la estándar y el LFD hay mucho más texto, mucho más espacio para este tema en el LFD. El estándar, a veces es un subtítulo, ¿no? En cambio aquí es un artículo, básicamente, en el LFD. Eso es lo de bueno, digamos. Pero después ya no, ¿no? Ahí me dará algunas ideas, pero de ahí ya, porque justamente es un tema muy de criterio. Estimar la erosión local en estribos. No no tan crítico como en pilas, pero también en algún caso se puede dar, ¿no? Y se puede dar, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando el río es curvo, ¿sí? Cuando el río es curvo y tengo mi puente, entonces tendré mucho cuidado en determinar la erosión acá, porque sé que el río va a venir y va a erosionar este sector, ¿no? Ahí se erosiona, ahí hay que tener cuidado con el estribo. Y este otro lado del estribo, no, ¿no? Porque es muy probable que se sedimente incluso, en vez de erosionar. Ese es el caso en que puede haber la erosión en el estribo. El otro caso es que por razones ya no naturales o artificiales, el río que tenía en planta una circulación aquí, bueno, pues no, se lo ha estrangulado, ¿no? Se lo ha estrangulado porque se ha puesto el puente y no se quería gastar tanto en la longitud, ¿sí? Se ha hecho el puente ahí y, bueno, se ha hecho el estrangulamiento también de la sección, ¿no? En ese sentido, aquí se hace unas, ¿no? Y este estrangulamiento puede verse aquí en esta, donde de la sección natural se, se lo comprime, se lo aprieta y la consecuencia es que aquí había una velocidad 1 y aquí va a haber una velocidad 2 mayor, ¿no? Velocidad 2 mayor que velocidad 1 porque el caudal 2 tiene que ser igual que el caudal 1 y sucede que el área 1 es más grande que el área 2. Por lo tanto, pasa esto. Y si se aumenta la velocidad, se aumenta la erosión. Y como en este puente solo hay estribos, en los estribos tengo que tener cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, esos es dos casos en los que pueden darse la erosión en estribos. Erosión en curvas, como ya habíamos hablado, en un estribo se puede dar la erosión, o sea, se puede dar la necesidad de analizar la socavación cuando está el puente en curva, aunque sabemos que por recomendaciones no de la bibliografía y en parte de la norma, evitemos poner el puente en una curva de río, no tratar de que sea en un lugar recto. No es una obligación, ¿no? Como ya les dije, tratemos, es una recomendación, porque si lo pongo ahí, me tengo que esmerar en determinar socavaciones, ¿no? En pilas y en estribo. Me tengo que esmerar en el cálculo hidráulico, hidrológico del proyecto. Bueno, aquí está, ¿no? Es una explicación de por qué en las curvas se erosiona aquí y se sedimenta aquí. Y entonces, recordando, fíjense, ¿no? Cuando yo quiero poner un puente, digo, no me conviene poner una pila aquí porque va a estar más erosionado y a más profundidad. Entonces, prefiero poner aquí una pila, aquí un estribo y aquí otro estribo. ¿Sí? Si me evito toda esta parte. Pero tendré que tener cuidado de proteger ya no tanto la pila, ¿no? Como si lo hubiera puesto aquí, pero tendré que tener cuidado de proteger aquí y aquí para la erosión. Este estribo, tranquilo. Bien, socavación de un puente construido en una curva, fíjense, ¿no? Muchas veces construido en la curva es un problema, ¿no?
aquí hay un punto, ¿no? De un río muy meandroso, entonces muchas veces yo decido, ¿no? Poner el puente acá, ¿no? Y sucede que los procesos erosivos pueden hacer que el río al final termine circulando por detrás del puente, ¿no? O compartido. Entonces, por esa razón es necesario cuando yo decido poner en la curva, además de lo que hemos hablado, decido también hacer obras de protección, ¿no? Obras de protección, pigones, muros transversales, que me permitan proteger o mantener el cauce, ¿no? Del río, para que mi puente no se quede en un lugar donde ya no va a haber río, sino entonces ahí tenemos estas obras transversales, ¿sí? Espigones y todo. Obras de protección en los márgenes del río. También tenemos esto, ¿no? No necesariamente tiene que ser curva, a veces el suelo mismo es un suelo malo, ¿no? Y hay que hacer a lo largo unos gaviones o una especie de este tipo, ¿no? De muros para que el río no se lo vaya comiendo, ¿no? Cada vez fíjense que es recto, ¿no? Pero hay que proteger. Pero esto, digamos que eso como en un caso más raro para puentes, ¿no? Pero que se puede dar. Protección contra la erosión o contra la socavación, ¿no? Los puenteros hablan más de socavación. Aquí, por ejemplo, una de las tantas fórmulas empíricas. Fíjense, 475, a la 0,5, a la 0,15, a la 2,86, donde ¿qué vale U? Velocidad media de la corriente, y meter en metros, o sea, todo un lío, ¿no? Esa es una ecuación, ¿sí? Es una de las ecuaciones que se usan para el cálculo de la subrogación o de las medidas de protección. Por ejemplo, en este caso, estoy diciendo, yo quiero proteger un canal, ¿no? Un canal donde circula a cierto tirante del río. Entonces yo podría poner unas rocas, ¿no? Le llaman, cuyo diámetro, ¿cuánto es? ¿Cuál sería ese diámetro, ¿no? Entonces esta fórmula más o menos te permite, ¿no? Proteger, digamos, contra la socavación colocando un enrocado, ¿no? Un pedraplén en el fondo del río y así evitar que se produzcan las erosiones que no deseo que ocurran, digamos, ¿no? Entonces sí hay estas aguas de protección. Pero a ver, aquí, ¿no? Protección local también hay otras formas, ¿no? Para proteger pilas y estribos se rodea con un enrocamiento con un mínimo de 3 capas de boleo o roca. Dicho enrocamiento colocar después de una avenida rellenando el hueco dejado. Es todo una, ¿no? ¿Y qué diámetro tengo que poner? Aquí está, ¿no? Una fórmula otra vez empírica. Fíjense. Entonces, así hay fórmulas empíricas, ¿no? Para definir enrocados, para definir la cota de socavación, luego para definir cómo puedo proteger, por ejemplo, con un enrocado, con qué diámetro. El diámetro va a depender del peso unitario, inclusive ¿no? del suelo, y ¿no? Y eso lo puedo aplicar. Y algunas obras, ¿no? Esto, por ejemplo, si no me equivoco, está en el manual del ABC, ¿no? Les he pasado ese libro, pero si no, ahorita mismo les voy a mostrar dónde está. Entonces, yo tengo una carpeta donde tengo todas las normas de todos los países que puedo recabar, y ahí está incluido normas bolivianas, ¿no? Donde esas normas bolivianas están este compendio de documentos que los ingenieros viales, me imagino, deben conocer. ¿Sí? Son los manuales del ABC. Manual Diseño de Conservación Vial del ABC. Abro y ya, ¿no? A ver, abre pues eso. Ahí está, ¿no? Manuales, bla, 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 ¿no? Todo está ahí.
Pero aquí está hay varias cosas, ¿no? Hay un manual de obras de planos tipo y también ahí está, ¿no? De ahí he sacado algunas imágenes incluso, ¿no? Hay planos tipo de todo. Y aquí están creo los de la obra de protección. De ahí he sacado esas imágenes que ahorita voy a explicar. Alcantarillas, cajón. Son planos tipo, ¿no? Para orientar. Y no solamente de alcantarillas pequeñitas, sino también tenemos, ¿no? De cunetas, de canales. Interesante, buen trabajo, ¿no? Para orientar, para estandarizar los diseños. Aquí están nuestros puentes, fíjense, hablando de esto un poquito, ¿no? Como una sección típica de carretera, ¿no? De un drenaje, de un puente, puentes y pasarelas, ¿no? Alguien me decía, esto no hace pasarela. No, hace pasarela. Si la pasarela es parte de un proyecto vial, tiene que hacerse con la intención es establecer puentes y pasos superiores emplazados en zona rural. Para zona rural se recomienda esto. A la izquierda tenemos una típica sección pretensada, vigalosa, y a la derecha una sección más propiamente de hormigón armado, con el típico desnivel, ¿no? Entre acera y calzada, te dan los anchos recomendables si vas a poner acera. Esta es la famosa baranda tipo P3 Asociación Nacional de Caminos, pero también hay otras que la ABC tiene. Tenemos, fíjense cómo, ¿no? Si en el caso de que aquí hay un murete que divide el área vehicular del área peatonal muy bien, aquí la baranda es algo ligero, porque solo resiste las personas. En cambio, a la derecha no. El vehículo se puede subir, la baranda va a estar, la acera tiene que estar diseñada para un vehículo subido, como han aprendido, ¿no? En estándar. Y esta baranda tiene que resistir ese choque también, ¿sí? Y fíjense, me estoy un poco desviando, pero aprovechando que está la línea. Estas secciones son válidas, ¿sí? Estas secciones son válidas para puentes cuya longitud es mayor a 15 metros. Longitud total, ¿no? No de cálculo. Y estas sin acera para longitudes menores a 15 metros. Como les decía, en un puente pequeño, en un puente que es rural, como dice aquí, ¿no? Para áreas rurales, no existe tanto, no existe tanto tráfico peatonal, ¿no? Entonces, a fin de economizar y no estar haciendo esto, porque también es, además de peso, es tiempo y es plata, las personas pueden usar la calzada para ir de un lado al otro del puente, ¿no? Para atravesar el puente, porque no hay mucho tráfico, porque el puente no es muy largo, porque es un área rural. Pero si es más largo que esto, ya póngase nomás aceras, es lo recomendable. Pero como les decía, puede el propietario, el que pone la plata, decir, no, no importa, yo quiero acera y quiero que sea de 1,50. Listo, ¿no? Se pone, no hay ningún problema. Estos son solamente recomendaciones, nada más. Y este otro es ya para zonas urbanas. ¿Sí? En zonas urbanas también tenemos las dos opciones, pero en zonas urbanas, a ver, fíjense la diferencia. Aquí hay una especie de hueco, ¿no? ¿Para qué es este hueco? Alguien puede pensar a aligerar y todo. En realidad este de acá, si yo lo amplío, se ha pensado, bueno, no tengo la certeza, pero digo que he visto muchos proyectos, que en este lugar se ha dejado tubos, varios tubos. Como les he mostrado en el puente, sección metálica compuesta, hay unos tubos blancos. Son tubos para el paso de servicios. Agua potable, gas, electricidad, internet y varios, ¿no? Telefonía, no sé, hay varios, ¿no? Entonces, es conveniente prever que se va a dejar esos pasos, ¿sí? Y no estar añadiendo esos tubos aquí de manera improvisada, sino ya que estén pensados, o aquí, ¿no? Una forma
buena es hacer esto. Otra también no está de más, ¿no? Esto de aquí al lado, pero deja al descubierto, ¿no? Deja al descubierto y hay que dejar los ganchitos y todo para no estar picando o taladreando ahí el tablero, ¿no? Entonces, esto es una sola sección, hormigón armado y pretensado, digamos. Ah, alguien puede decir cabezales, sí, también, ¿no? Pero esta es la típica sección de hormigón armado. Zonas urbanas. Ahora, si tengo un puente en zona urbana con longitud menor a 15 metros, alguien diría, ¿no tengo que poner acera? Tengo que poner acera, ¿no? En puentes urbanos siempre hay acera, hay mayor tráfico, por eso aquí ya no hay L menor que 15, no, no, no. O L mayor a 15, ponga acera, ¿no? Eso era en área rural. Aquí sí. Y además el ancho debiera ser, no me acuerdo muy bien, fíjense, el ancho de la acera, aquí cuánto dice, ancho del pasillo, mínimo 1 metro, ¿sí? Aunque yo diría en zonas urbanas el que tiene más tuición de definir anchos mínimos de acera es el municipio a través del uso. El uso es mejor, creo yo, de tomar, decir qué ancho mínimo me recomienda. Y creo que está por 1,20, ¿no? Y alguien que diga, no, yo creo que sea mi proyecto inclusivo. Es decir, que cuando pase un discapacitado, también pueda pasar una persona sin ningún problema. Entonces, sumará el ancho de una silla de ruedas más el ancho de una persona y eso será el ancho de acera que él define. Bueno, a ver, volveremos al tema que estamos hablando. Fíjense, ya no hay nada que diseñar, está todo ya. Es que estos muretes ya están ensayados, son los mejores, que reciben el golpe, que no lastiman al que está en el vehículo, al vehículo, porque puede ser aquí un muro feo cuadrado, que cuando se choca el vehículo le produce tanto daño, ¿no? Entonces se le da una forma para que esa energía cinética horizontal en alguna forma se transforme en energía cinética vertical y se aminore ¿no? El impacto. Obviamente con la función de no dejarlo pasar, pero tampoco a la mala, ¿no? Es decir, dejando. Y hay así varios diseños. Y el famoso barandado P3, que van a ver en varios puentes. Y creo que ya he comentado. Aquí igual lo mismo. A ver, mire más allá abajo. ¿Dónde estamos? Estribos, fíjense, a ver, todavía puedo seguir hablando, ¿no? Estamos hablando de estribos. Hablaremos. Aprovecharemos estos planos, así voy a ir comentando pasarelas, fíjense. ¿Para qué rampa? Para los discapacitados, ¿sí? No es justo pensar simplemente ya en los que no tenemos impedimentos. Hay que pensar en todos, ¿no? Los que física o ya sea visual o motora, tiene que haber esa inclusión, ¿no? Pilas, fíjense, ¿no? Algunos diseños de pilas. Es muy interesante. Muros, ¿no? Un típico muro pantalla. Voy a tratar de rayar. A ver, no sé si me estoy pasando el tiempo. ¿No? Aquí está el talud. Aquí puede estar la vía. Alguien le puedo preguntar, a ver, dígame cuánto de terreno ficticio tengo que aumentar aquí para considerar carga viva. Ninguno, porque la carga viva está aquí abajo, no aquí arriba, no hay carga viva, está luz, ¿no? A veces a mí me gusta hacer este tipo de preguntas porque no me sirve que ustedes sepan, así como cuando era uno niño, ¿no? Apréndase la recitación de tal, de la paz, y como loro, ¿no? Lo mismo, las mismas palabras, no. Ustedes tienen que, a situaciones diferentes, tener el conocimiento y poder. Entonces, esas preguntas son las que me permiten saber si ustedes saben de memoria o no. ¿No? Fíjense, ¿no? El armado, cómo la llave de corte se tiene que hacer, porque no se vacía la zapata y luego el muro, dependiendo, ¿no? En tandas de 1,5 metros, 1,5 metros, etcétera. Sin talón, este es sin puntera, este es con solo talón.
Se los dejo de tarea para que ustedes digan, ¿y cuál será el criterio cuando tenga que poner puntera y no poner puntera? Juntas, puntas de dilatación, puntas de construcción. Hemos llevado hormigón armado dos, los que me han tocado conmigo. Hemos visto, son los mismos criterios básicamente. ¿Sí? Contrafuertes, ¿cuándo uso contrafuertes? Emilio Paco, ¿cuándo uso contrafuertes en un muro? ¿Por qué no le echo pantalla? Cuando el terreno es regularmente bueno. No tanto, Emilio. Utilizo contrafuertes cuando el muro es muy alto o cuando el empuje es tremendo. Entonces, esta solución con pantallas, esta y esta, es buena hasta los 10, 12 metros. Más arriba, es, generalmente ya es necesario contrafuerte. Ya no es económico. Ahora, obviamente, pueden encontrar muros más chatos con contrafuerte, pero esa es, digamos, la idea general. Se pone contrafuertes cuando ya la altura del muro es muy grande y la pantalla ya es mucho, ¿no? Un ejemplito le doy. Tengo que hacer un muro de 12 metros, ¿sí? 12 metros. Si yo hiciera un muro de pantalla, un muro pero cantilever, ¿no? Así. El predimensionado me dice que tengo que poner un décimo de la altura aquí. Si la altura es, por decirle, 14 metros, ¿no? ¿Qué espesor tiene que tener aquí? 1,40 más o menos. Y 1,40, imagínense qué espesor es. Es ya harto, ¿no? Entonces, en esos casos dicen, no, ya creo que ahí ya uno tiene que pensar en un muro de contrafuerza. Donde aquí esto ya no tiene que ser 1,40, ya puede ser 0,50, ya puede ser, y eso ya se va a ver en el diseño, ¿no? Hay en el muro, ¿cómo es? En el libro de Calavera, que es muy famoso, antiguito, pero te dan unas pautas para poder predimensionar un muro de contrafuerza. ¿Ahora ve la diferencia? Bueno, entonces así vamos, ¿no? Y aquí te dan también algunas ideas, ¿no? Fíjense, módulo básico, bueno, también es muy bonito el documento, ¿no? Me felicito, digamos, a la ABC por estos manuales y por este planos en especial. Un hormigón ciclopio, fíjense, siempre se pone aquí una capa de grava, ¿no? Barbacanas, inclusive además de la barbacana, una tubería perforada de PVC aquí para poder captar, porque a veces estas barbacanas se saturan y se colmatan, perdón, y se obstruyen, entonces, fíjense, aquí tienen para poder. Aquí hay carga viva también, ¿no? Hay carga viva próxima y otros lejos. Entonces hay varios detalles. El B3, por ejemplo, el B3. Aquí me da una tabla de cuáles son las dimensiones mínimas. Si puedo acercarme. A ver, B3, B303, ¿no? Son las recomendaciones. Y hasta me dan algunas recomendaciones tentativas de estos B1, B2. B5, H1. A ver, veremos. B5, 040. H1, 085. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahí está, ¿no? Los planitos son muy interesantes, pero a ver, me iré directamente a las obras de protección.